Empezamos el café tertulial de hoy. Os presento a Gustavo Villarrubia. Voy a decir dos cosas sobre él. Conocí a Gustavo hace 25 años cuando vivía y estudiaba en Zaragoza. Tras marcharse de aquí, empezó una intensa y muy exitosa carrera profesional. Gustavo ha sido corresponsal de guerra en Afganistán, en Irak, en Ucrania y en otros conflictos bélicos. Ha estado en otros sitios que, sin ser conflicto bélico, tiene una situación muy delicada, como Haití. Y los últimos años ha realizado lo que se llama el periodismo de inmersión. Es decir, a través de filtrarse y con una fisonomía diferente, ha conocido realidades muchas veces tocadas por la corrupción y la mafia. Estamos ante una persona que ha sido amenazado y perseguido por el crimen organizado. Y bueno, incluso algún presidente de Bolivia pues lo calificó como, Evo Morales lo calificó como espía de la CIA. A nivel personal, tengo que decir que Gustavo es una persona extraordinaria. Es un buscador de la verdad y de la justicia, de una persona muy inquieta, que a mí hace mucho tiempo me enseñó cosas que se me quedaron grabadas y las tengo desde hace tiempo. Yo doy gracias al Señor porque después de tanto tiempo lo he vuelto a ver y le agradezco personalmente que haya aceptado nuestra invitación. El tema de hoy es la verdad en los conflictos bélicos, pero como os he explicado, la persona de Gustavo da para mucho y podemos aprender mucho y nos puede hablar de muchas cosas. Gustavo, bienvenido y es la palabra. Bueno, primero, muchas gracias. Lo primero que les voy a decir, que si alguna vez tienen que ir a hablar a algún sitio, que los presente un amigo, porque ya ven, maravilloso. Porque un amigo no. Mira la presentación que me ha hecho, vamos, increíble. Yo creo que esto, ahora sí, ¿verdad? Ahora se escucha mejor. Pues bueno, eso, que los presente un amigo, porque de verdad que la presentación que me ha hecho aquí mi amigo José Ángel Jimeno es fantástica. Bueno, hace unos, no sé, un mes atrás tal vez, me encontré con José Ángel, empezamos a conversar un poco de la vida, hacía muchísimos años que no. Yo me fui de Zaragoza, me fui a la India primero, 6 años, de ahí me fui a Chile, estuve 21 años en Chile, y si sumamos, son esos los años que dejé de ver a José Ángel. Nos encontramos nuevamente aquí en Zaragoza y, bueno, también entre las conversaciones que estuvimos, hablando un poco de lo que había sido mi vida, hablamos un poco del tema de los conflictos. Y a raíz de eso me dijo, oye, ¿por qué no vienes a hacer una charla? Lo que no me dijo es que me dijo hacer una charla y yo pensé que me iba a invitar a su casa a hablar con un grupo de amigos. Y yo le dije, hombre, claro. Y esto me fue mandando unos mensajes, ahí yo empecé a decir, bye, bye. Bueno, y terminé aquí. Menos mal que tengo a mi vecina, Julia, que conocía el centro y me contó que era esto, porque yo no tenía ni idea. Pero bueno, maravilloso de estar aquí con este grupo maravilloso de personas, muy contento. Así que nada, fantástico. Bueno, yo voy a contarles un poco, aquí el tema es compromiso con la verdad en conflictos bélicos, y esto nace a raíz de la conversación que les decía que tuve con José Ángel, porque cuando uno va a un conflicto, a una guerra, hay diferentes tipos de conflictos, ¿no? Yo escogí 3, he estado en varios más, pero cogí 3 en un periodo de más o menos de cada uno de 10 años. Entonces vamos a pasar la primera diapositiva. Aquí están los 3 que he escogido, que es Afganistán, 2001, Ciudad Juárez, que es la guerra que hay en México del narcotráfico, y Ucrania, que fue, vamos, es como, ahora estamos con lo de Gaza, ¿no? Pero los 3 que me tocó cubrir, los tres conflictos, y que da para tener una conversa, yo creo, interesante. Lo primero, sobre el primero, Afganistán, que fue en el 2001, en septiembre del 2001, a mí esa fecha se me quedó muy marcada.
no sé, me imagino que a varios de vosotros os acordáis perfectamente qué estabais haciendo el 11 de septiembre cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Usted, que está aquí, que hizo así con la cabeza, ¿qué estaba haciendo usted el 11 de septiembre cuando se entera de las Torres Gemelas? Si nos puede contar. ¿Se acuerda? ¿A mí o a él? A usted, a usted. Yo estaba comiendo cuando lo dijeron en televisión y la presentadora, que era una señora, no me acuerdo cómo se llama, como era una cosa que no la habían preparado, no sabía lo que hacer. Estaba toda preocupada, todo así, y claro, sacaban las Torres Gemelas, pero no se podía solucionar nada, eso fue horrible. Y no se lo creían. Hombre, Parecía al principio se pensó, eso es algo que han inventado. Así es. Sí. Todos se acuerdan, ¿verdad? Lo que estaban haciendo el 11 de septiembre. Fue algo que nos marcó a todos. Nos marcó muchísimos a todos. Bueno, yo estaba aquí, en este lugar. Estaba de vacaciones, estaba en Calcuta. Estaba en la casa de la Madre Teresa de Calcuta. Tenía vacaciones, yo era corresponsal de varios medios en India y justamente en septiembre me tomaba vacaciones y me iba a la casa de la Madre Teresa de Calcuta en Kalighat, que es la casa de los moribundos que se llama. Y bueno, y estaba ahí con un grupo de voluntarios, había gente de todo el mundo, había españoles, italianos, portugueses, había de Corea, había un grupo de seminaristas de Corea, 21 chicos de Corea. Y bueno, y justo cuando fue el ataque a las torres, yo estaba ahí ella era la superiora de la casa de Kalighat, que es la casa de los moribundos, y nos dicen que ha pasado algo en Estados Unidos. Nosotros estábamos terminando ya la tarea por la mañana. Esto fue, claro, en la India era en la tarde, yo creo. Aquí eran las 3. Claro, allá eran como las 6 de la tarde, algo así, yo creo, porque era la hora más o menos que yo terminaba la jornada de voluntariado. Y llegué al hostal, donde me quedaba, y ahí era un hostal que prácticamente estaba lleno de... Los únicos que se quedaban ahí eran voluntarios de varios países que ya nos íbamos conociendo, llevábamos casi, no sé, 15 días ya de voluntarios, compartíamos mucho, y entonces yo llegaba, y cuando llegué todos me decían, ¿no? Oye, tú que eres... Ellos sabían que yo trabajaba para CNN en esa época, y todo, oye, tú que eres periodista, ¿qué haces aquí? Mira lo que está pasando. Y yo cuando miré, me pasó un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es esto? No me lo creía, ¿no? Y bueno, llego y tenía como, no sé, unas 6 llamadas perdidas desde Atlanta, de Estados Unidos, diciéndome lo que estaba pasando. Y era la productora, que era una catalana que vivía en Estados Unidos, que era la encargada de los corresponsales, y que me estaba llamando así como... yo estaba muy cerca, digamos, de Afganistán, entonces diciéndome para que me fuera para allá. Y así hice. El día 14 de septiembre ya estaba yo en Islamabad, en Pakistán. Así me recibió Islamabad, imagínense. Todo esto es una manifestación que estaba organizada por una persona que al día siguiente de esta manifestación, era un mulá pro Osama Bin Laden, que organizó toda esta gente en la calle para invitarlos a ir a luchar a Afganistán contra los americanos, y los americanos invadían. Entonces, imagínense, o sea, yo estaba 2 días antes en la casa de la Madre Teresa y 2 días después estaba acá metido. Ya ven las personas. Este señor que está acá, ese, era el que organizaba esta manifestación muy radical, muy pro Osama Bin Laden. Al día siguiente de que él organiza la manifestación esta, a él lo matan. Tiene un atentado y lo matan. Y con eso Pakistán empezó a aflojar un poco, pero los ambientes eran durísimos. Esos días era muy difícil salir, porque para ellos, ahí si ven el cartel que lleva este hombre acá, dice: América es
es el mayor terrorista. Y para ello, y este muñeco que tienen acá, que dice Tony, era del ministro británico de la época, Tony Blair. También hacían muñecos con las figuras del presidente de Estados Unidos y las quemaban y quemaban las banderas. Y lo peor de todo era que para ellos, todos nosotros éramos americanos. Para ellos no. O sea, tú le dices, no, soy español. No importa, o sea, eres extranjero. Entonces, se hizo muy difícil para nosotros salir a cubrir ahí estas manifestaciones justamente por eso. Y aquí empiezo un poco con el tema de la reunión, el título de la reunión, lo difícil que es cubrir los conflictos bélicos. Bueno, lo primero es que cuando tú llegas a un sitio de esto, cuando tú llegas a un conflicto es porque recién están comenzando algo, ¿no? Y no sabes qué va a pasar. Y no sabes cómo te van a tratar, no sabes qué está pasando realmente. Y uno llega a estos sitios. A mí me pasó otra cosa. Que cuando yo hablo con la productora de Estados Unidos y me dice, oye, Gustavo, necesito que vayas a Islamabad, que coges el primer vuelo a Islamabad, porque no se podía entrar a Afganistán. Afganistán recién estaba empezando todo esto. El equipo de Nueva Delhi, que era el equipo donde estaba CNN, va a coger otro vuelo y se juntan en Islamabad. Y así lo hicimos. Resulta que yo cogí el primer vuelo, llegué a Islamabad y me empiezo a conectar con Estados Unidos para decir, ¿cuándo llega el equipo de Nueva Delhi? Y me dicen, llegaron, pero no los dejaron entrar, los devolvieron a India. Porque todo el equipo de Nueva Delhi, ellos eran ciudadanos indios. Y Pakistán no les permitió entrar. Pakistán es un país de mayoría musulmán, digamos. Entonces se aprovecharon, y siempre están medio con guerras con la India, aprovecharon, cerraron el espacio aéreo y todos los indios que llegaron ese día los devolvieron. Entonces me encontré solo y con todos los equipos de televisión que traían. Era el equipo de Nueva Delhi de CNN en esa época, no sé, serían unas 20 personas. Y todos traían cámaras y computadores y ordenadores y micrófonos y unas cajas y cajas y cajas. Y me dicen, esto es de CNN, y yo solo y con todos esos equipos y con este ambiente. Y decía, Dios mío, ¿qué hago acá yo? O sea, no puedo hacer nada. Entonces cogí todas esas cosas, las llevé a un sitio así para guardarlas y dije, no sé, que alguien las venga a buscar. Cogí apenas una cámara de foto, de hecho cogí, y una cámara de video pequeña. En esa época no eran tan pequeñas las cámaras, la cámara de televisión era una cámara así muy gigante, ¿no? Todo era grande, así era imposible. Entonces, de hecho compré una cámara de video muy pequeña y una cámara de fotos que yo andaba, y con eso salí a reportear. De hecho, los CNN de India nunca pudo llegar hasta... Bueno, así estuvimos en Pakistán, contando un poco lo que veíamos, lo que estaba pasando ahí. Hubo un par de atentados a iglesias católicas, se aprovecharon con este jaleo y hubo un par de atentados. Pero no se podía entrar a Afganistán. Y no se podía entrar porque había empezado ya, digamos, el ambiente en Afganistán era muy difícil. El talibán sabía que iban a ir a por ellos, entonces ellos se pusieron cerraron el espacio aéreo y no se podía entrar ni por tierra ni por... Y estuvimos así hasta desde septiembre, todo octubre, hasta noviembre. En noviembre, el 15 de noviembre, la guerra de la OTAN, liderada por Estados Unidos, empieza el día 7 de octubre. Y recién ahí pudimos entrar a Afganistán. Afganistán yo no lo conocía, si bien conocía varios países de Asia por ser corresponsal de CNN, me había tocado ir a varios sitios. Afganistán todavía nunca había estado. Y bueno, cuando llegamos a la frontera con Pakistán y entramos por tierra. Y era un país que era increíble, o sea, no tenía nada que ver con el resto de los países de Asia que yo conocía. Afganistán primero tenía estos tipos de tanques y maquinaria de guerra abandonada, que son tanques rusos.
porque Afganistán siempre que fue intentado dominar por alguna potencia extranjera, tardan más, tardan menos, pero no lo consiguen. Siempre acaban yéndose, como le pasó a los americanos ahora. Pero los rusos estuvieron mucho tiempo intentando y llevaban gente y bueno, y perdían maquinaria de guerra. Y esto es lo que uno iba encontrando a medida que iba llegando a Kabul. Estos tanques, mucha pobreza. Esta foto la tomé yo, eran como 7 de la mañana, noviembre, ya empieza el frío, y frío, ahí hace bastante frío. Y estos 3 niños estaban ahí solos, habían pasado la noche de afuera, haciéndose fuego con lo que pillaban. Y bueno, me acerqué, estuve hablando con ellos y tal. Y ahí me empiezo a dar cuenta que muchísima gente en Afganistán, por ser un país que había estado con muchos años en guerra, o sea, toda su vida fue guerra en Afganistán, porque salían los rusos y venían otros y así iba, era raro encontrar a alguien en Afganistán que no haya perdido un familiar, que no haya tenido un familiar muerto por algún conflicto, por alguna guerra, por alguna dominación. Y eso es lo que empecé a ver ya llegando a Kabul. Otra cosa que me llamó la atención, esta señora está, como ven ahí ustedes, en el medio de la nada. Miren el edificio que está detrás. Esto no es por la guerra de los americanos, todavía no empezaba la guerra, o sea, todavía esto ya venía de antes, venía de la época de la guerra de Rusia. Esta señora, como mendigando ahí en el medio de la nada, con su burka, un frío brutal, y ahí estaba en el medio de la nada. Bueno, todo sorprendía. Uno iba por la calle y se encontraba con un grupo de jóvenes como estos que ven ahí, y todos armados, y no con armas simples. Miren el arma que me pasaron a mí para que sostenga para la foto, es un antitanque. Y eso era muy común, encontrar gente civil en la calle, armado. Y tú le preguntabas, ¿y ese arma dónde sacaste? No, me la compré. Se la compró y con el arma, tener un arma, era un puesto de trabajo, porque me contrataban como seguridad y tal, pero sin ninguna instrucción militar y sin ninguna nada, digamos, ¿no? Bueno, a los pocos días de llegar a Kabul, aparece esta señora que está en el centro, Fátima, y esta señora organiza una manifestación para liberar a la mujer. La mujer en Afganistán en 2001 o sea, no era nada, no existía la mujer, ¿no? Entonces esta señora, que ya era bastante perseguida, ella vivía en la clandestinidad, cuando ve que ya Kabul había sido tomado, los talibanes tuvieron que replegarse a las montañas y Kabul ya estaba bastante libre. Esta señora organiza esta manifestación para darle dignidad a la mujer. Y lo primero que piden es que la mujer pueda andar por la calle sin estar tapada con el burka, ¿no? Y ahí pasó una cosa increíble, porque imagínense, todas las mujeres en Afganistán para andar en la calle tenían que andar como ella, así. Ella es la que está detrás del burka, ¿ven? Y pasó algo increíble porque en esta manifestación que hace esta señora, se empiezan a llegar mucha gente con burka, se empiezan a sacar el burka y se empiezan a conocer. Gente que no se conocía, que eran vecinos de puerta, digamos, y llevaban 5, 6, 10 años, pero nunca se habían visto la cara, porque no podían, porque tenían que andar detrás. Y eso para mí fue algo increíble. O sea, poder ver cómo, miren la fisonomía de estas 2 señoras, eran 2 vecinas, que al descubrirse la cara se están conociendo por primera vez. Y fue algo realmente increíble, o sea, era otro mundo. Uno estaba en un mundo que si te lo contaban en una película tú dirías que exagerado, ¿no? Pero no, era aquí la realidad que superaba la ficción. Bueno, pasaron 2 días, 2 o 3 días, y a Fátima van y la intentan matar. La van a buscar a la casa
ella ya desconfiada, no dormía en el mismo sitio siempre, le hacen un atentado, intentan matarla, le vuelan la casa, de hecho, menos mal que no estaba, y nosotros nos enteramos, de hecho yo me entero porque una de las señoras me avisa que están buscando a Fátima, que la quieren matar. Entonces yo le dije, bueno, tenemos que hacerlo público, tenemos que para desenmascarar a esta gente, ¿no? Si supuestamente ya los talibanes ya no están aquí y a Fátima la están matando por traer dignidad a la mujer, pero estábamos en este gran dilema de qué hacíamos, ¿no? O sea, si yo la entrevistaba, la podría poner en riesgo, ¿no? Porque, y además la estaban buscando. Y bueno, pero por otro lado, si nosotros no hacíamos público esto, ella corría más riesgo. Entonces, por medio de una señora, me llevaron a la casa de ella, donde ella la estaban escondiendo, y decidimos hacerle una entrevista, pero no con cámara. Aquí yo no tengo cámara, solo hice una entrevista grabada, con eso que tengo en la mano es un micrófono. Entonces decidimos sacarla solo en voz, sin decir dónde estaba ella, y ahí ella cuenta un poco, y bueno, y gracias a eso, de hecho, fue que conseguimos que la ONU ya se pusiera las pilas, digamos, llegaran una delegación de ONU Mujer, y empezaron a ayudarla a ella. De hecho, la sacaron de Afganistán, pero se pudo de a poco ir liberando a la mujer, haciendo que la mujer pudiera caminar por la calle sin burka y tal, y así duró hasta hace unos años, hasta el 2020. Bueno, la guerra de Afganistán comenzó en octubre del 2001, como les decía, con el lanzamiento de la operación, imagínense el nombre de la operación, se llamaba Operación Libertad Duradera, así le llamaron a la operación, que era la OTAN, pero liderada por Estados Unidos. El costo humano de la guerra, en 20 años de guerra, fueron 2.442 soldados americanos, muy pocos, digamos, o sea, para lo que hoy pasa, si vemos en lo que está pasando en Ucrania y tal. 1.144 soldados de la Alianza del Norte, que eran las tropas de otros países que apoyaron a los americanos en esto. 3.840 personas contratistas, que son personas que van a apoyar la guerra, pero en labores de otro tipo de trabajos. 51.000 insurgentes afganos, que ahí, bueno, y 70.000 civiles. Mucha gente que no tiene nada que ver, que no... 66.000 miembros de las fuerzas afganas de seguridad, los policías y militares, que ellos fueron los que más sufrieron. De hecho, los mataban así de una manera... Porque a medida que la Alianza del Norte iba replegando a las tropas talibanas, iba dejando a cargo a los policías afganos, y ellos venían los talibanes, les ponían bombas, los mataban como... Bueno, total, en 20 años de guerra, según esta fuente, 197.000 personas murieron en Afganistán. Y lo peor de todo, que en el 2020 Estados Unidos se retira, vuelve el talibán, las mujeres volvieron a cubrirse, las niñas volvieron a encerrarse. Tenía muchas fotos, pero no era imposible traer todas. Tenía muchas fotos de niñas en esa época que pude... Y la felicidad de estas niñas cuando empezaron a ir al colegio otra vez. Bueno, y ahora, imagínense todas esas niñas que yo grabé en esa época, que hoy día eran profesionales porque pudieron estudiar durante estos 20 años, muchas sacaron su carrera y todo, ahora a ponerse un burka y meterse a la casa otra vez. Horrible. Y no solo eso, porque además no es solo que tienes un burka y te metes a tu casa, sino que no puedes hacer nada. Y cualquier cosa que te hagan de abuso o algo, siempre la culpa la tienes tú. Entonces, el sinsentido de estas guerras, ¿no? Y lo que uno puede hacer, digamos, porque si bien en esa época nosotros pudimos contar estas realidades y el mundo estaba como ya puesto a ayudar y tal, hoy día uno se siente un poco frustrado porque uno ve y dice, Dios mío, después de todo esto, mira lo que ha pasado. Han vuelto a la misma, ¿no? Bueno, esto es un poco lo de Afganistán. Ahora pasamos a Ciudad Juárez. Curiosamente, cuando estaba haciendo esta presentación me di cuenta que Afganistán yo había entrado en noviembre del 2001
Y curiosamente, en noviembre del 2009, 9 años después, ¿quién me iba a decir? Bueno, pero antes estuve en Irak, que eso fue en el 2003, estuvimos en la guerra de Irak. Pero bueno, en noviembre del 2009 me fui a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad que tiene el tamaño de Zaragoza, no es más que Zaragoza. De hecho, en aquella época, en 2009, Ciudad Juárez, de hecho, es muy parecido con Zaragoza, porque está como Zaragoza, digamos, la ciudad, y todos los alrededores, digamos, ¿no? Lo que es acá, Utebo, Casetas, todo, se extiende mucho. Porque como es un país sismo, que tiene sismo, no hay edificios muy grandes, entonces la gente vive en casas, por lo tanto se extiende mucho la ciudad. Y uno anda por la ciudad y parece que terminó la ciudad y de repente empiezan unas casitas por acá y ahí continúa. Es muy parecido a Zaragoza y el tamaño es muy parecido a Zaragoza. Ahora imagínense que en el 2009, ¿por qué nosotros como periodistas decidimos ir? Yo vivía en Chile ya, trabajaba para un canal de televisión local. Decidimos ir a Juárez porque había empezado una guerra violentísima y Ciudad Juárez empezaba a ser la ciudad más peligrosa del mundo para vivir. ¿Cómo se mide el peligro, digamos? Se mide por homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en ese minuto, Ciudad Juárez tendría unos 1.200.000, 1.300.000 de habitantes. Tenía la tasa más alta de homicidios, o sea, de muertes violentas. Ciudad Juárez, eran peleas entre los carteles de la droga. Yo lo puse aquí un poco para poner como contexto. En 1997 muere Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos le llamaban. Era un gran narcotraficante y le llamaban el Señor de los Cielos porque tenía una flota de aviones. Tenía hasta un Boeing. Y con esa flota de aviones, él transportaba la droga de un país a otro. Lo empieza a buscar la justicia, él se va a Ciudad de México y se intenta hacer una cirugía para cambiarse la cara, y en ese intento de cambiarse su fisonomía, muere en el quirófano, pero no se acabó ahí el reinado de él. Lo toma su hermano, aquí lo puse yo, su hermano Vicente Carrillo Fuentes, que después le llamaban el viceguá, como el vicerrey, así. Y él, durante 10 años, después que muere su hermano, él consigue ser el líder de este cartel y mantener la fiesta en paz. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, los otros carteles, el cartel de Sinaloa, donde aparece el famoso Chapo Guzmán, que me imagino que habrán escuchado así el nombre de él, es también un hombre así que muy conocido por todo lo que ha hecho en México en la historia de la droga, digamos. Él tenía otra región, que es el estado de Sinaloa, pero en la frontera con Estados Unidos, que era para donde iba la mayoría de esta droga, donde tenían los compradores con dinero, se había puesto muy difícil. Entonces se viene a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad que hay un puente que tú cruzas de un lado y está en la ciudad del Paso, y es Estados Unidos. De este lado es México y de aquel, y es simplemente un puente, hay que cruzar un puente. Y bueno, y empieza una guerra brutal. O sea, entre los carteles de la droga empieza una guerra, pero tremenda, muy sangrienta. Mira, aquí, escuchen esto. Hay audio para escuchar, ¿no? Ah, no, pero no se escucha. ¿Cómo subimos el volumen? Este señor que está ahí se llama Edgar, es un periodista, nos hicimos muy amigos. Yo estuve en el 2009 con él y después hasta hoy día tenemos contacto, coincidimos después en varios lugares, y él es el conductor de noticias de uno de los canales más importantes de Ciudad Juárez, que es el canal 44. Tienes que solucionar el audio del HDMI. No, pero seleccionarlo en el computador. Espera, estamos para atrás, no importa. Ahí, maestro. No sé si vamos a ser capaces. Bueno,
No importa, digo más o menos, sí, tampoco es que... espera. Ay, ¿y por qué se me va ahora esto? Ay. Bueno, aquí es Edgar, este periodista que les comentaba. Él presenta un video que llegó a la redacción, que es este video. Es un grupo criminal que aparece todo con armas potentes, armas de guerra, dando un mensaje. Estaba viendo en ese minuto una elección a la alcaldía en Ciudad Juárez. Entonces iba ganando, uno de los candidatos iba ganando, y aparecen esta gente y mandan un video al canal amenazándolo, diciéndole que si gana las elecciones, digamos, que tenga cuidado porque no va a durar mucho. Así era Ciudad Juárez. Imagínense. Bueno, empieza una matanza brutal. Si ustedes ven ahí, ¿ven esa cruz roja que está arriba en esos pilares blancos? Bueno, esta foto yo la censuré, porque en cada pilar de esos blancos había una cabeza cortada y los cuerpos están ahí donde está la policía. Así era. No es que era simplemente que los mataban un tiro por la noche. No. Eran muertes de verdad, pero horribles, de verdad que son cosas que eran muertes con mensajes. Y así funciona la guerra del narcotráfico en México. Y este es el tipo de personas que lleva esa guerra. Las armas que llevan ellos son todas armas que usan los ejércitos, o sea, Estados Unidos, México, son todas armas de guerra. Ellos tienen un poder de fuego tremendo. Andan en estos vehículos a luz del día, y así andan, y así se manejan. Y tú vas por la calle. Nos pasó una cosa increíble. Cuando llegamos nosotros, yo había arrendado un coche en el aeropuerto, como hace cualquiera cuando va de viaje. Entonces había arrendado un coche y cuando llego a buscar el coche, no me acuerdo, era un modelo, así que siempre arrendábamos un coche que tuviera un poco de espacio, porque lo que les decía, los equipos de televisión y todo esto. Iba con un camarógrafo y una chica más me acompañaba, ¿no? Éramos 3. Entonces arrendamos un coche con un buen espacio detrás, pero un coche pequeño, digamos, no era un coche tan grande. Pero cuando llego al aeropuerto a buscar mi coche, me dice mi nombre y tal, me pone mi nombre, me dan las llaves, y cuando voy a ver el coche era un cochazo. Era un Jeep 4x4 gigante, maravilloso, y yo dije, wow. Digo, y voy y le digo, se equivocaron, no es el coche que yo arrendé, porque además digo, esto me va a costar carísimo, ¿no? Y me dice, no, por el mismo precio, si lo quiere. Y yo, qué fantástico, ¿no? Pero no era tan fantástico. Resulta que salimos del aeropuerto y me fui a ver a Edgar, el periodista que acaban de ver. Él me estaba esperando. Entonces llegamos, estacionamos el coche. Cuando le llamo, le digo, Edgar, ¿dónde nos encontramos? Me dice, mira, acaba de haber en este minuto un asesinato en las calles tal y cual. Esto es en el centro, vente para el lugar y nos encontramos ahí, que nosotros vamos a ir a dar la noticia. Salimos hacia el centro, ahí fuimos preguntando. Ya al llegar ya nos dimos cuenta, estaba toda la policía, todo cercado, los policías con armas así, todo, no dejaban pasar un sitio. Estacionamos el vehículo, nos bajamos, fuimos, y ahí vimos enseguida a mi amigo Edgar, que estaba dando las noticias. Las noticias en México en ese minuto, no sé si todavía sigue igual, eran al mediodía, eran las 12, y la otra noticia era a las 7 de la tarde. ¿Qué pasaba? Que los carteles del narcotráfico empezaban a matar a las 11:30 para salir en las noticias de las 12 y a las 6:30 para salir en la de las 7. Pero así, era así. Y como les decía, ellos mataban y mandaban mensajes. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 carteles. Entonces, ¿a qué puse yo? ¿No? Las noticias de las 12 y las 19. A las 11:30 tú ya sabías que iban a empezar
a matar personas, a haber muertes en la ciudad. Imagínense una ciudad como Zaragoza, es como si estuviéramos aquí, que a las 11:30 todos nosotros nos pusiéramos, ¡oh Dios mío, esto va a empezar! La gente se empieza a encerrar en sus casas, pero los tipos ya saben a quién van a ir a matar y a quién van a ir a buscar, y mataban a las personas. Estuviera donde estuviera, los sacaban de donde fuera. Y los mataban no que los mataban, no, los mataban de una manera dejando un mensaje, digamos. Entonces, por ejemplo, ven este cartel, dice niños y mujeres se respetan, marranos van a por ti, santos. A este señor le estaban amenazando y curiosamente las amenazas las cumplían. Entonces ponían un cartel primero y le avisaban. Y a estos es otro cartel, tuvieron un problema de un cartel con otro y aquí les ponen la foto de los que van a ir a matar. Y se los anunciaban, les decían, oye, vamos a por vosotros. Y aquí pasa algo que volvemos al titular de nuestro tema de hoy, ¿no? El compromiso con la verdad en un conflicto bélico, ¿no? ¿Hasta dónde tú puedes llegar? Porque, ¿qué pasa? El Canal 44, que es el canal más importante hasta hoy día de Ciudad Juárez, claro, ellos, como sabían esto, empezaron a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Porque igual, Ciudad Juárez, por ejemplo, me avisan que acaban de haber un atentado y que hay, no sé, 5 muertos en Utebo. Yo estoy acá en el centro, cojo el coche, ¿cuánto me tardo? 20 minutos. Entonces, ellos dicen, no, tenemos que agilizar esto porque si no, no llegamos. Cuando llegamos ya pasó. No es que ya pasó. Es que cuando llegas a Utebo, oye, no, se acaban de matar a otros ahí en la Plaza del Pilar. Y tú... Y después llegas a la Plaza del Pilar, llegas tarde también, porque no sé, oye, no, acaban de matar uno ahí en Delicias. Así era. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Deciden poner todo el equipo de televisión en una moto. Y empiezan a cubrir las noticias en moto, ¿no? La policía, como ven, los que están al lado, esto es la policía. La policía a las 11:15 sacaban los vehículos y los iban distribuyendo en varias partes de la ciudad, como lo ven ahora ahí. Y se quedaban esperando con las radios. Entonces, atentado en tal sitio, y ahí corrían. Pero siempre llegaban tarde. ¿Y qué pasó con los del Canal 44? Que muchas veces, como ellos tenían la misma radio, escuchaban la misma radio de la policía y andaban en moto, disparos en tal lugar, llegaban y todavía estaban los sicarios, estaban ahí, porque además ellos esperaban hasta que la persona diera el último suspiro. No es que disparaban y salían corriendo, no. Disparaban y se quedaban ahí. ¿Murió? Sí, ahora sí, se subían a los vehículos, se iban. Se pasaba que llegaban los periodistas rápidamente en la moto, y estaban ahí, los sicarios ahí, y los miraban y le decían, esperen, ya está muerto, ya listo, ahora sí, ahora pueden pasar. Entonces, empezó todo un cuestionamiento de hasta qué punto le estás haciendo la campaña a los carteles. ¿Entiendes? Entonces, se reunieron ahí. Claro, para nosotros que veníamos de fuera y que veníamos a contar una historia de lo brutal que estaba pasando, claro, no era un problema en ese sentido porque nosotros íbamos a estar ahí, tuvimos al final 25 días, yo creo, y nos íbamos, pero esta gente se quedaba ahí, iba a estar ahí, y además tenían otra cosa, que por ejemplo pasaba que el Canal 44 un día lee lo que llamaban las narcomantas, eso que le mostré antes, esos mensajes se llamaban narcomantas, manta le llamaban el cartel, ¿no? Entonces, graban unos carteles de un cartel y el otro cartel había puesto unos carteles en otro lado, pero por lo que sea la televisión no llegó ahí. Ese mismo día por la tarde, en unos camiones gigantes, llegaron estos narcotraficantes, tiraron las puertas del canal, tenían unos portones donde estaban los estacionamientos, que eran unos portones de hierro, con unos camiones, tiraron los portones, cogieron se bajaron del vehículo, ametrallaron a todos los vehículos de todos los periodistas que tenían su coche ahí aparcado y les pusieron las mantas que ellos no habían ido a grabar.
Así era la cosa. Imagínense el miedo de vivir y de tener que ser periodista y informar en un sitio así. Bueno, esto termina que al final decide el canal y con los otros medios no vamos a cubrir ya las muertes, porque si no esto se estaba, digamos, transformando en esto una especie de publicidad y de mensaje de unos narcotraficantes a otros, ¿no? Bueno, en el 2009 fueron asesinados en Ciudad Juárez 2.650 personas. Fue un promedio de 7 asesinatos diarios. Esto es 2009. Yo ya había estado en 2 guerras, en Irak y en Afganistán, y había estado en un conflicto en Haití, que había muerto muchísima gente, pero yo les puedo decir que en esos 25 días yo vi unos 45 asesinatos, una brutalidad. O sea, no era... Además, gente que uno había visto 2 días antes, porque habíamos estado hablando con ellos, al día siguiente te enteras que lo mataron. Y eso nos pasó, por ejemplo, en una feria que se ponía los miércoles. Nosotros habíamos ido, vivíamos, el hotel estaba muy cerca. Yo había ido unas 2 o 3 ocasiones, había bajado a la feria, me había hecho como amigo de algunas de las personas que están ahí en la feria, y un día estábamos saliendo, de repente tiroteo. Uy, ¿qué pasó? En la feria. Bajamos a la feria y personas que habíamos estado hablando con ellos todos esos días, muertos, ahí tirados, ahí muertos, y recién muertos, desangrándose. Una brutalidad. Ese año, Ciudad Juárez fue la ciudad más peligrosa del mundo, y curiosamente, del otro lado del puente, la ciudad del Paso, ese año fue la ciudad más segura del mundo. O sea, imagínense qué contradicción, ¿no? Un puente dividió ese año la ciudad más peligrosa con la ciudad. A raíz de esta presentación, cuando fui a buscar las estadísticas para recordar cuántas personas habían muerto en Ciudad Juárez, nosotros hicimos un reportaje contando todas esas historias, y me metí al INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, es del gobierno de México, y me encontré que de enero a diciembre del 2023, el año pasado, se registraron 29.000 homicidios en México. O sea, 30.000 personas mataron en México el año pasado. O sea, no ha cambiado nada. Y aquí los homicidios fueron por armas de fuego 71%, tortura 7% y arma blanca 9%. O sea, imagínense que todavía aquello que yo registré hace 20 años atrás sigue y peor, porque ese año en México murieron 15.000 personas y el año pasado 29.000 personas. Una brutalidad. Bueno, ahora pasamos a Ucrania, que fue el conflicto más reciente. Ahora estamos en Gaza, pero del que yo fui. A Gaza no fui. Ucrania la guerra empezó como en febrero del 2022. Exacto. Yo llegué una semana después. Llegué como el 3 de marzo, ya estaba yo ahí en Ucrania. Y cuando llegamos fuimos a Zhytomyr, que es estas imágenes que están viendo, que fue la primera ciudad, sin saberlo, nosotros llegamos, empezamos a recorrer, a meternos a Ucrania, y fuimos hacia Zhytomyr, que era una ciudad que además la escogimos porque queríamos ir a entrevistar allá a gente, porque Ucrania también, no tanto como Afganistán, pero es un país que ha estado con muchas guerras siempre, ¿no? Y había tenido unos conflictos con Rusia en 2010 y el 2014, y Zhytomyr había sido la única ciudad que se había mantenido imparcial. Entonces quisimos empezar por Zhytomyr, y llegamos a Zhytomyr, y como ven esos humitos, todas esas imágenes las hicimos nosotros. El mismo día que llegamos fue bombardeada, y fue bombardeada la población civil. Fue bombardeada una maternidad, la maternidad de un hospital, un colegio y unas casas. Y si ven, los bombardeos, por ejemplo, este señor, estábamos grabando así un poco los hoyos que quedan de esas bombas que tiran,
porque queda un hoyo en el suelo, pero grande, así como de 2 metros para abajo, así grande. Y estábamos grabando y sale este señor y empieza a hablar en su lengua, en ucraniano, empieza a gritarnos cosas que no sabía, yo pensé que era que no quería que lo grabara. Tampoco, yo digo, no estamos grabando para allá, estábamos grabando. Si ven en la foto de la derecha, el hombre está bajando, ¿no? Porque esa era la entrada de su casa y le quedó un hoyo así gigante, ahí. Y la casa de al lado y la de atrás y todas volaron por los aires. La única casa que quedó en ese lugar fue la de él, que yo estaba impactadísimo. Digo, pero ¿cómo es posible que todas las casas de los alrededores volaran y esta casa? Y sale este señor y empieza a gritar y tal. Y nosotros, el chofer nuestro era ucraniano, y yo le dije, me acerco, lo llamo, él estaba un poco más lejos, le digo, dile al señor que nosotros no vamos a grabar. Y él me dice, no, nos está llamando. Nos está llamando. Y digo, ¿cómo? ¿Por qué nos llama? Y nos acercamos. Miren, ven que él está bajando. Esa es la entrada de su casa, miren el hoyo. El camarógrafo mío mide como 1,90 m. O sea, ahí se pueden hacer la idea del hoyo que le quedó. ¿Ven ese coche azul que está ahí atrás? ¿Alcanzan a verlo? Bueno, ese coche estaba en la puerta de la casa de él. Miren, era tan impresionante. Miren la ropa de la casa de los vecinos en los árboles. O sea, la bomba cayó y voló todo por los aires. Era tan impactante que el coche ese que estaba ahí, yo decía, pero ¿cómo? Parecía como que era antiguo, que no sé, de una chatarra. No, ese coche era nuevo, estaba ahí en la puerta de la casa estacionado, salió volando y allá quedó, y quedó hecho todo amasijado, todo así, en el estado que lo están viendo. Pero la casa de este señor, ahí estaba, o sea, derruida, como la van a ver acá. Esto de acá era el cuarto, tenía 2 cuartos su casa. Este era el cuarto de al lado. Ese que está ahí arriba, donde se ve una pared que... Esa era donde él estaba durmiendo ese día, que se cayó todo el techo ya. Esta era la cocina, la que está ahí al lado. Este es el árbol que tenía al lado de la casa, donde fue a parar su coche. Y bueno, y unas imágenes que tenía dentro de la casa que volaron y quedaron afuera. Esa es la casa de este señor por dentro. Pero lo más increíble de todo viene ahora. Miren. Que el living, comedor, quedó intacto. Así como lo ven ustedes. Y eso es lo que el Señor venía a decir. Pase, dice, yo me salvé, dice, por Dios, decía, por Dios. Traduciéndome el chofer. Digo, ¿cómo que por Dios? Sí, dice, miren. Y yo entro a la casa y veo esto y veo un cuadro de la Sagrada Familia, y yo lo primero que pienso, digo, este cuadro no puede estar ahí, la casa toda ahí, y ese cuadro, le digo, ¿esto lo puso usted? No, ese cuadro siempre estuvo ahí, y fue lo que me salvó, dice. Del otro lado está mi habitación, mi cuarto, dice. Cuando empiezan, fueron unas 6 bombas que cayeron. Cuando cae la primera bomba, él se despierta y se viene corriendo y se viene para acá. Se viene al living. Ustedes vean, o sea, podrán creer, no podrán creer, podrán lo que sea, pero miren lo que es esto. O sea, la casa es lo que vieron anteriormente, es esto. Y el living está así. Y el cuadro no se movió de la pared. Que de hecho, claro, mi curiosidad fue más allá. Fue a ver cómo estaba, si estaba, no sé, pegado. Y tenía un clavito como el que le ponemos cualquiera ahí en la casa. No es que estaba atornillado con unos tornillos así grandes y con tuercas detrás. No tenía nada. Tenía un clavo normal y corriente y ahí está. El cuadro es maravilloso y era un regalo que le habían hecho a la mamá de él, y él lo tenía ahí, ese cuadro, y no lo movió, y ahí estaba. Ese es el cuadro que él tenía. Y el hombre convencidísimo, y quería que yo lo grabara y que saliera esto en la tele, para contar que si él se había salvado, había sido por el cuadro de la Sagrada Familia. Bueno, después de ahí nosotros fuimos hacia Lviv, porque había empezado el éxodo de
de la gente en Ucrania, cuando empieza ya la guerra, se empieza a poner ya más cruda, se acuerdan que evacuaron a las mujeres y los niños y a las personas mayores. Entonces llegamos a estas estaciones de trenes donde se llenaba de gente y los metían en trenes. Este es el vagón, un tren, digamos que podría tener capacidad para, no sé, 2.000 personas, metían 5.000. Y metían 5.000, pero que eran personas mayores, mujeres y niños. Y los hombres, todos, a la guerra. Y te subías al tren y tú no sabías a dónde ibas. Tú sabías que te iban a liberar en algún lugar. ¿Y qué pasaba? Como ya empezaron a salir muchos trenes y claro, se iban hacia Polonia, que Polonia los dejaba entrar, Bielorrusia no dejaba, cerró las fronteras, por ejemplo, no dejaba entrar a nadie, pero sí Bielorrusia mandaba gente, pero no dejaba entrar a nadie. ¿Qué pasaba? Que la gente se subía y a veces estaba 3, 4, 5 días en un tren dando vueltas hasta que Polonia decía ya, libéralos en la ciudad de tal. Entonces ahí iba el tren para allá y daba vueltas. Nosotros decidimos subirnos a un tren de esos para conocer la realidad de la gente. Imagínense lo triste de estas personas que iban saliendo. Miren esas caras. Son todas mujeres que han dejado a su padre, a su esposo, a sus hermanos y sin saber si los van a volver a ver. Esta era la realidad de ese tren, que era, o sea, ya le digo, estaba llenísimo, llenísimo. O sea, eran trenes, algunos que como tren cama, pero la cama no se usaba como cama, porque en esa cama iban 4 personas, digamos, ¿no? Y ese era el tren, esa era la realidad del tren por dentro. Imagínense, eso es lo que uno veía. Y como ven, toda gente joven, niños, muchos niños y personas mayores, ¿no? Que salían sin saber a dónde. Estas fotos yo las tomé, ya le digo, en febrero hace 2 años, y mi gran curiosidad ha sido, pero ¿cómo hacerlo, no? ¿Qué será de estas personas? ¿Dónde fueron a parar? Porque llegaban a Polonia y de Polonia empezaban a distribuirlas por algunos lugares, ¿no? Y no solo eso, sino que como estuve 5 días en ese tren con estas personas, claramente me hice muchos amigos de estas personas y que me iban contando sus historias y sus dramas y sus tragedias, ¿no? Y su esposo que había salido, su papá, su hermano. Y esa es la gran incógnita de saber qué pasó. Cuánto me gustaría conversar con ellas y preguntarles, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estás? ¿Dónde llegaste? ¿Cómo está tu papá, tu hermano, ¿no? Pero bueno, es muy difícil saber con exactitud el número de muertos que llevan en la guerra de Rusia-Ucrania, ya que ambos países ocultan las verdaderas cifras o juegan con las cifras, ¿no? Porque si mataron más soldados rusos o más ucranianos, pero según las cifras de la ONU, hasta el momento, en 2 años, son 50.000 soldados rusos muertos, 31.000 ucranianos, o sea, muchos de ellos son padres, hermanos, familiares de estas personas que conocimos en los trenes, ¿no? 30.000 civiles y 6 millones de refugiados tiene Ucrania a día de hoy. Bueno, estos son, termino con algunas fotos de algunos de los varios conflictos que hicimos, pero hoy fueron 3 los que les he contado. Así que muchas gracias, espero no haberlos aburrido. Y si quedan algún minuto, no queda ningún minuto, yo creo, para que si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren que les cuente alguna cosa, pues nada, toda la disposición. Turno de preguntas, comentarios, la oportunidad. Venga, no sean tímidos. Vamos. Si nadie pregunta, me he dejado sin voz. Yo doble de postre, ¿no? Nadie lo quiere. Primero, muchas gracias, porque yo me venía a otra charla. Entonces,
que me sorprende siempre es agradable. Después de ver, bueno, pues que has construido una historia para que cada uno llegue a la conclusión que quiera. Pero la charla tenía un título. Entonces, como profesional, ¿cómo uno puede ser capaz de contar esa verdad para que cada uno la vea y la construya, si te sigue, pero al mismo tiempo que en las redacciones no te la manipulen, no la transformen? Porque claro, yo me supongo que como cualquier profesional, estar por ahí por esos mundos de Dios, poniendo la carne en juego, construyendo pues una labor importante de la sociedad, ¿no? Es decir, pues que la verdad, dice Jesucristo, que nos haga libres, pero alguno te tiene que dar la verdad, ¿no? Alguien te tiene que dar esa verdad. Entonces, ¿cómo profesionalmente uno informa, construye la noticia e intenta evitar que la redacción te la transforme? Mira, en realidad yo he trabajado en varios medios bien importantes, como ya digo, como son CNN, o por ejemplo, en Afganistán trabajé para una radio, que era la radio más escuchada de México. México, un país de 150 millones de habitantes. Radio Monitor de México era lo más escuchado, sobre todo era la gente a las 8 de la mañana, cuando despertaba y tal, se ponía la radio. Tenía un conductor de noticias que era un señor muy conocido en México durante muchos años, Vivó se llamaba de apellido, me acuerdo. Y claro, eran medios que son así como potentes y que escucha mucha gente y tal. Y también he trabajado para medios de países como para Chile, por ejemplo. Y yo creo que nunca tuve o sea, no conozco el mandar una noticia y que te la editen. Eso no lo conozco, no lo he vivido, no me ha pasado. No sé si pasa, o sea, he escuchado que pasa y tal en algunas redacciones. A mí nunca me ha pasado, digamos, de lo que yo he mandado no me lo han editado, no me han dicho, no, esto no puede ir, no he trabajado para ese tipo de medios. Lo que sí te digo que, en la pregunta que tú hacías, digamos, uno, cuando está dentro de un conflicto, como estos que les acabo de mostrar, tú eres una hormiga ahí dentro y no tienes una visión de todo lo que está pasando. Entonces, lo que hace uno, digamos, es buscar historias para poder ilustrar el drama, ¿no? Con la idea de evitar de que esto pase, ¿no? De levantar fuerzas para que esto se termine, ¿no? Que no, por ejemplo, ahora si uno va a ver el caso de Gaza, por ejemplo, no hay periodistas internacionales, no dejaron entrar a la prensa internacional. Y de hecho, los únicos que estaban, que era la cadena Al Jazeera, ahora también la han cerrado y tal. Entonces, ¿qué hace uno como periodista? Es meterse dentro a intentar a contar. Yo, por ejemplo, buscaba historias humanas, que es lo que yo creo que llama la atención y es lo que a ti te mueve y es lo que uno va a decir, no, esto, que acaben con esto. O sea, no me importa quién tiene la culpa o por qué pasó esto, pero yo no quiero ver más muertes, no quiero ver más sufrimiento y tal, ¿no? Entonces uno hace eso, busca historias humanas. Ahora, por ejemplo, a mí también me pasaba de ver casos, por ejemplo, en Afganistán, cuando la cosa se puso complicada, porque no fue... si bien Kabul se le toma a los talibanes el 15 de noviembre y los talibanes se van hacia las montañas, toda la Alianza del Norte, las tropas americanas van hacia las montañas y después un grupo de talibanes dan la vuelta e intentan tomar Kabul otra vez. Y estábamos todos los extranjeros, que ya sabíamos lo que hacían con los extranjeros, lo hemos visto en videos, te encapuchaban, te cortaban el cuello en cámara y todas esas cosas, ¿no? Entonces empezamos a refugiarnos en casas de personas porque es donde uno más seguro está, ¿no? Y claro, y se me fue el hilo de lo que te iba a decir. Espera, que se me fue el hilo de lo que te iba a contar. Buscabas historias humanas. Claro, entonces, eso, lo que uno intenta hacer... ahí se me vino. Que a raíz de eso que pasa, de los talibanes, después uno empieza a ver periodistas, por ejemplo, que se quedaban, ya no salían a la calle porque les daba mucho miedo. Yo digo, entonces vuélvete a Madrid, digamos, ¿qué te quedas haciendo aquí? Por miedo y tal, está bien, que es comprensible, pero y empezaban a
a leer o noticias que te mandaban de fuera y las dabas como que tú estás dentro. Y eso lo he visto muchas veces también, no solo en ese conflicto, después lo he visto en otros. Gente que va, que aparecen como grandes corresponsales de guerra y que no salieron del hotel. Y que reciben en la mañana las noticias de redacción, por ejemplo, canales grandes, BBC, varios canales, TG2 Italia, que mandaban, él se despertaba por la mañana, en esa época era por fax, recibía un fax, tenía la noticia y él leía, bueno, aquí desde Kabul el corresponsal, no sé qué, y leía un manifiesto y digo, oh, qué increíble, y no salió del hotel, ¿no? Estaba ahí dentro del hotel. Entonces, y ahí sí, ahí te das cuenta que claramente, o sea, este hombre, yo decía, pero ¿cómo está haciendo esto, no? Pues está leyendo noticias. Y claro, yo entiendo que, por ejemplo, cuando la guerra se traspasó al Valle de Panchín, que era muy difícil, que nosotros intentamos entrar y solo había 2 helicópteros que te llevaban y al final los helicópteros chocaron en el aire, murieron varios periodistas, que tú no tengas información, pero cuando tú no tienes esa información, yo creo que no es ético tú decirla desde un despacho o desde el hotel, digamos, ¿no? Porque no la tienes, no puedes decir como yo desde Afganistán, porque estás engañando además, ¿no? Entonces, y por eso yo creo que la ventaja, digamos, a veces de trabajar para un medio, digamos, donde él está interesado en lo que tú le puedes contar de lo que tú estás viendo. Y hay otro tipo de periodista que va a la guerra a contar su historia. Entonces la historia es, hoy por la mañana, no, terrible, yo estuve aquí, y habla de él, y yo, pero no te está contando lo que yo quiero saber, lo que está pasando ahí. Pero hay mucho otro colega que se ha dedicado a ser periodista de guerra, digamos, pero si tú vas a ver los relatos de él, es un yo continuo. Lo que le pasó a él, que pasó hambre, que no pudo comer, que no tenía transporte, que se le rompió el coche, que eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es un poco lo que está pasando con la gente de ahí, ¿no? Para eso fuiste a contar la historia, ¿no? Y yo soy de postre, tengo el segundo postre. Yo que tengo unos cuantos años, aquí no gano mucho, pero ya estoy en cabecera. Lo que sí aprendes con la vida es que todo lo que te sucede te transforma. Nos guste o no, cuando ves a alguien joven, pues es una gozada porque está con la energía, pero cuando ya eres mayor, pues eres el resultado de lo que has vivido. Tú, con lo que has vivido, pues evidentemente no nos puedes decir que eres el mismo que cuando conociste a José Ángel. Seguramente que no. Tengo más canas. No, claramente que todo esto te transforma. O sea, lógicamente que la vida, viendo todo lo que uno ve y todo lo que me ha tocado ver, digamos, lógicamente mi vida lógicamente cambió. O sea, ¿cómo cambió? No sé. Es difícil, digamos, ser juez en causa propia. Ojalá que a la hora del juicio haya cambiado para bien, digamos, pero sí, lógicamente que las realidades humanas te transforman, el ser humano te transforma muchísimo. Sí, quería hacer 2 preguntas. Una, ¿se me oye? Sí. Cuando estabas en Ciudad Juárez, ese coche que alquilaste que tenía un truco, te has olvidado de explicarlo. Es verdad. Sí. Es verdad. ¿Sabes qué pasó? Perdona, y luego, una vez que lo expliques, como curiosidad, después, mi siguiente pregunta es: en Afganistán, has dicho que tanto rusos como americanos la invadieron y ambos países tuvieron que salir porque no han podido hacerse con ellos. ¿Qué buscan en realidad estos países en Afganistán, según tu opinión? Bueno, la de Juárez, que me quedé en la mitad, es verdad, se me fue. Fue que cuando llego y dejo el coche, hasta ahí llegué, ¿se acuerdan? Que había dejado el coche, me bajo, voy a ver a mi amigo periodista, ya terminamos de hablar, me dice, qué bueno, llegaron ya, sígueme a la redacción, sígueme al canal. Entonces me ven ir hacia el coche, hacia ese coche, y me dice, ¿y ese coche? Digo, es el que envasaron nosotros. Me dice, ¿dónde lo sacaron? No, lo arrendamos. Y me dieron este coche.
Y le digo, pero yo no había arrendado este coche, pero me dieron este, un supercoche. Y dice, no, ese es el coche que usan los sicarios. Es un tipo de coche que es muy rápido, muy fuerte, y usan los sicarios. Dice, por eso te lo dieron así como, no, tranquilo. Y yo, ¿qué hago ahora? Digo, andaba en un coche, un cochazo, que era de sicarios, y por eso fueron tan generosos los del arriendo de coches de entregarme ese por el precio que yo había arrendado del otro. Bueno, al final quiero decir que le puse unos carteles, televisión por todos lados, y me quedé con el coche porque además era muy cómodo. Claro, yo no sabía, lo digo, bueno, le voy a poner televisión, le puse TV, y nos movimos con ese coche, ¿no? Lo que pasa es que, claro, te respetarían más, pero si el otro te confunde, digamos, pero bueno, no nos pasó nada. Y bueno, y la segunda pregunta que buscan en Afganistán, mira, es una pregunta dificilísima que los rusos quisieron siempre tomarla, no pudieron tomarla, y la OTAN y los americanos supuestamente entraron para buscar a Osama Bin Laden, pero se quedaron ahí 20 años, ¿no? y perdiendo un montón de gente y un montón de dinero, al final tuvieron que salir. Yo no sé, no tengo la respuesta de saber qué es lo que buscan y por qué. Ahora, hay una cosa que si uno ha estado allá y tú me preguntas a mí humanamente, yo creo que el talibán es lo peor que le puede pasar a Afganistán, sobre todo en el caso de las mujeres, porque todas esas mujeres, todas esas chicas que yo les decía, todas esas niñas que en el 2009 tenían 10 años, ¿no? Y que pudieron ir al colegio, pudieron estudiar, que pudieron sacar su carrera, que empezaron a trabajar en las organizaciones internacionales que había muchísimas y que han salido todas, ya no queda ninguna. Todas esas niñas han tenido que volver a su casa, meterse a su casa y si quieren salir a la calle ponerse un burka. Un burka que además esos burkas azules que vieron en las fotos, yo me traje uno, de hecho lo tengo aquí en Zaragoza, y ese burka valía en aquella época unos 25 euros, cuando el sueldo mínimo en Kabul en esa época eran como 6 euros o 5 euros. Entonces tú decías 25 euros para poder salir a la calle, carísimo, digamos, y una cosa que no... Y sobre todo eso, que es... que no... que es terrible. En el burka ese, yo muchas veces me lo puse, porque es increíble ver el mundo a través de eso. Que al final no conoces a las personas y por eso esas fisonomías que vieron ustedes de las señoras que eran vecinas, llevaban 5 años siendo vecinas, se sacan ¡ah! Y se conocen y se ven, y tu pelo es negro y no sé qué, así, ¿no? Es imposible que en tan poco tiempo nos entremos en muchas de las cosas, ¿verdad? Pero te iba a preguntar, hay un filósofo español que dice que en el mundo hay muchísimo mal, pero siempre hay algo más de bien, porque si en el mundo hubiera más mal que bien, pues entonces ya se habría acabado. Tú has vivido mucho mal y mucho dolor, pero también habrás, espero, no sé si es así, alrededor de ese mal habrás podido ver, además del dolor, mucho bien. Has podido detectar también, incluso en esas situaciones, el valor del bien. Mira, no conocía esa frase que me acabas de decir, pero es muy real. Efectivamente, en todos los lugares, yo creo que eso es lo que... A mí muchas veces, yo era profesor en Chile en la Universidad de los Jesuitas, en el Alberto Hurtado, de alumnos de 5º año de periodismo. Y muchas veces ya el alumno en 5º año, último año de la carrera, empieza a ver, bueno, ¿en qué me voy a meter yo? Y yo les daba lo que llamaban la tesina audiovisual, que era, ellos tienen que hacer, todo alumno de periodismo tiene que hacer una tesis escrita y una de televisión, que era lo que yo daba, ¿no? Y claro, y todos mis videos que yo traía a la clase eran así. Eran de estos. O sea, aquí no le traje los peores, digamos, pero eran videos de guerra, videos de cosas trágicas, buscando para hacer esto, esa foto que ven ahí, en el medio, eso es Paraguay, otro lugar parecido a México.
Ahí estoy yo con un equipo de militares del Senat, que se llama, que es la policía de la presidencia, que están simplemente dedicados a la lucha contra el narcotráfico. Ahí estábamos en Amambay, que es la zona más peligrosa de Paraguay. Ellos van a atacar a los campamentos donde cultivan la marihuana. Entonces, uno va en ese helicóptero volando bajo con esta gente súper armada, así, y disparando para abajo y abajo para arriba al helicóptero. Entonces, derriban muchos helicópteros, mueren muchos militares y también hay muchos encuentros de esto, ¿no? De guerras en esto. Entonces, claro, este es el tipo de videos que yo tenía, que era el video que yo tenía para llevar para las clases de periodismo, y lógicamente yo siempre le decía a mis alumnos, o sea, aquí el periodismo tiene muchas opciones, digamos, no es solo hacer esto. Y muchos me preguntaban, pero ¿y qué es lo que ha hecho que tú, digamos, no hayas cambiado, digamos? Una cosa es cuando aquí en India yo estaba soltero, no tenía hijos, nada, ¿no? En aquella época en Afganistán era un poco inconsciente, digamos, ¿no? Pero después cuando ya me casé, empecé a tener hijos, el primer hijo, de verdad que me daba mucho respeto. Cuando fui a Irak, por ejemplo, pasé mucho miedo, muchísimo miedo, y era una sensación, incluso hasta al subirme al avión ya me dio miedo de ida. Y murieron varios colegas, en Irak murieron varios colegas periodistas. De hecho, murieron unos que están aquí en esta foto conmigo. Uno de ellos, esto es Afganistán 2001. Este chico que está aquí, Mario Podestá, un periodista que había cubierto unos 35 conflictos, él murió 2 años después en Irak. Y la cámara de él, que también tengo una foto, que era una chica, también murió. Entonces, pero justamente yo creo que lo que a mí más me llevaba y que me picaba de volver y ver esto era conocer esas almas que hay en todos sitios. Ese lado humano maravilloso que en los lugares de conflicto, en los lugares del sufrimiento, salen como los lirios así, en el medio del desierto, y que son almas así, pero luminosas. Son gente luminosa que está ahí y que uno los ve en el tren. Me pasó eso. En el tren, en medio de tanto sufrimiento, tú ves un par de almas que sobresalen y que están ahí puestas por Dios para aliviar el dolor de otras personas. Y es impresionantísimo. Y uno lo veía una señora, y claro, y tú decías, wow, esta señora qué increíble, o sea, pero ibas a hablar con ella, su vida personal, y era brutal. O sea, su esposo estaba con cáncer, y aún así, como era joven, digamos, tenía edad, no pudo salir. Su hijo, que acababa de terminar su carrera, alistado a la guerra, pero ella ahí, un alma luminosa, mucha fe y ayudando al resto de las personas. Entonces yo creo que, y así como en ese tren, te digo que me he topado con muchísimas de esas almas. O sea, y eso es un poco lo que creo yo que me ha movido a cubrir durante estos 20 años, digamos, estar en todo este tipo de conflictos, y que me ha llevado a hacer un periodismo cuando he estado ya en la ciudad, digamos, en Santiago de Chile. Cuando me viví en Santiago, no me quedé ahí, digamos, si bien no había conflictos así grandes, digamos, sí había conflictos pequeños que hay en todas las ciudades del mundo, digamos. Entonces me metí mucho en el mundo de la delincuencia para intentar entender por qué el delincuente es delincuente, digamos. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué una persona, no sé, hace tanto mal? Y uno va conociendo estos lados, y todo tiene una cierta explicación. Y ahí también te vas topando en este tipo de periodismo, digamos, cuando te metes Yo me metí mucho a las cárceles, me metí mucho al mundo de la droga, pero no del narcotráfico mexicano, que no hay en estas ciudades, ¿no? Pero sí hay un menudeo de tráfico, de venta de droga y tal. Me metí mucho a esos barrios que sufren mucho con la drogadicción, para conocer
¿Y por qué esta gente llega a lo que llega, ¿no? Y ahí te vas topando con los dos lados, ¿no? La gente que daña y la gente que está puesta por Dios ahí para hacer el bien, digamos. Ya no les aburro más porque yo creo que ya es un poco, son 8:30 ya, así que... Muchísimas gracias, Gustavo, por venir aquí a explicar tu interesantísima experiencia. Nos quedamos con ese mensaje final. Gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación. Y os adelantamos el último Café Tertulia de este curso, que será el próximo 5 de junio, a cargo de don Vicente Jiménez Zamora, que nos hablará de lo que podemos esperar en el sínodo de la sinodalidad. Como sabéis, es también miembro de la Asamblea General que se volverá a juntar, a organizar, a celebrar en octubre de este año, 2024. Gracias a todos y hasta la próxima.